En realidad, sin objeciones, el tema de la rendición de cuentas siempre tiene que ver con una parte más que, aparte de una parte legal y contable, con una parte más bien política. Entonces, la parte legal y contable, la verdad que el equipo que tiene la Secretaría de Hacienda, desde la Contaduría, Dirección de Presupuesto y la gente que trabaja acá, es muy prolija, siempre lo ha sido a lo largo de los años, ya que es por ahí bastante raro que se encuentre alguna discrepancia técnico-legal. Puede haber alguna diferencia de criterio o algo, pero en definitiva la que termina contando después es la decisión del Honorable Tribunal de Cuentas sobre la rendición. No significa que la del Consejo no, pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar por algunas observaciones que vienen, se presentan recursos de revisión, esa es la parte que nos toca de la parte legal y técnica. Y bueno, en la parte política es una cuestión que obviamente el Consejo aprovecha como para pasar factura de algunas cosas en las que están de acuerdo, otras en las que no. Nosotros tuvimos una reunión previa que asistimos con el contador municipal, con Leandro Pérez, a la sesión, con el Consejo en comisión, un mediodía, creo que si no recuerdo fue el lunes o el martes anterior, donde tenían las dudas los concejales, nos fueron preguntando, fuimos explicando. Una de las dudas era acerca de la deuda flotante, que comenzamos que había sido totalmente cancelada en el mes de abril, nos llevó tiempo, pero logramos cancelarla. Otro tema era el famoso tema de los intereses de los fondos. Bueno, se fueron resolviendo todas esas dudas, no hubo grandes planteos o grandes dudas respecto de la evolución del ejercicio. Los números a veces hablan por sí solos, entonces. ¿Cómo fueron esos números? Y esos números fueron complicados. Nosotros el año pasado, como es de público conocimiento, terminamos con, en el ejercicio, si uno mide enero-diciembre, 31 millones de pesos de déficit. Está bien que veníamos arrastrando un superávit del ejercicio anterior que termina neteando eso en 17 millones, pero el déficit existió y se vio traducido en la demora en el pago de la deuda flotante. Si nosotros hubiéramos tenido un ejercicio un poquito más equilibrado, los proveedores no tendrían que haber esperado hasta abril la mayoría para cancelar. Igualmente nosotros en fines de febrero comenzamos con el pago de la deuda, durante marzo y abril fueron los meses más grandes de pago y había quedado unas pequeñas colitas para pagar en abril y bueno, que se finalizaron. Pero el ejercicio fue complicado, entonces veníamos advirtiendo, siempre hablamos de lo mismo, el gasto sigue siendo importante, el proceso inflacionario que se ha vivido, que se sigue viviendo, impacta también en los gastos del municipio, también el tema del gasto en personal. ¿De qué manera impactan? Y te corto acá porque es importante esto, porque justamente ha sido un costo elevado, ¿no? Sí, el tema siempre hay una discusión con el gremio. El otro día tuvimos una reunión de paritaria y uno siempre trata de aclarar, lo que pasa es que cada uno interpreta como por ahí mejor le parece. Nosotros no podemos, que es una cuestión que venimos explicando hace tiempo, no nosotros, creo que todas las gestiones, y no de este municipio, sino de todos, nosotros tenemos unos recursos que son llamados ordinarios y recursos afectados. Los recursos afectados son eso, recursos afectados a obras. Por ejemplo, el fondo educativo que viene para el pago de las becas, las residencias estudiantiles, los subsidios que se dan a los colegios, a las cooperadoras para las obras, eso es el fondo educativo, es afectado, es para esas obras o para esas becas o esas residencias. Tenemos un fondo sojero, que es el fondo para, tiene que ver con infraestructura sobre bienes de dominio público, en todo caso puede ser destinados a la salubridad, pero es para obra. Tenemos el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo de Seguridad, que son fondos creados en el año 2016 por el endeudamiento de la provincia, que son fondos afectados a obras, las obras que se están ejecutando, que se han ejecutado, la obra de pavimentos, la obra de cloacas, la obra de Todo Celanís, todos esos fondos vienen con esa afectación. Nosotros no podemos derivar de esos fondos plata para el pago de salarios. No es que el presupuesto es de tanto, hay plata. No. Claro, exactamente. Nosotros el año pasado terminamos percibiendo recursos ordinarios, te digo que no son para obras, por 605 millones de pesos. Es decir, que de un presupuesto de 700 y pico que había terminado, 605 eran de libre disponibilidad. De ahí nosotros sacamos el importe para el pago de sueldos. Los sueldos pagados por recursos ordinarios fueron 485 millones. Eso es la cuenta que nosotros hacemos del 80%. A ver, la utilización de los fondos afectados puede darse en el sistema financiero, es decir, en el último de los casos como recurso, como manotazo, como podemos estar haciendo, hoy estamos haciendo los números finos para ver si pagamos la totalidad de los sueldos o tenemos que echar mano
algo de eso, pero tiene que tener un proceso de devolución. Porque en realidad es como un préstamo, una cuenta le presta a la otra, pero el fondo afectado, y más cuando viene de provincia o de nación, no se puede desafectar en forma total, digamos. No es como un recurso municipal que uno, ya sabemos que lo han hecho en algunas oportunidades, nosotros lo hicimos una vez en el 2016, podemos pedir la desafectación al consejo de un afectado municipal, llámese como quieran, y ese sí nos libera partida y fondos y no necesitamos devolver. Pero los provinciales y los nacionales, por la ley de presupuesto, nosotros tenemos un plazo para devolverlo. Entonces, como la frase mía es pan para hoy y hambre para mañana. Porque vamos a suponer que yo mañana necesito pagar los aguinaldos, son 20 millones de pesos, si no los tengo, se los saco al secretario de Obras Públicas y Ricardo me va a decir, perfecto, pero ¿cuándo me los devolvés? Porque tengo las obras ejecutándose. Entonces, esa es la realidad. Y ahí es donde empezamos con la discusión que si los sueldos se cuentan sobre lo ordinario o sobre el total. Si vos lo cobras sobre el total, es bárbaro, te da el 50 y pico por ciento o el 60%. Pero la realidad es que los fondos no se pueden usar para el pago de sueldos. Y el problema que tenemos es ese. Estamos trabajando ahora con una política de reducción de horas extras, necesitamos hacerlo. Tenemos que trabajar de una forma mucho más controlada sobre el tema del ausentismo. Tenemos mucho ausentismo en la municipalidad. Entonces, esas cuestiones hacen que, al haber mucho ausentismo, también tenemos más horas extras, porque hay servicios que no se pueden dejar de prestar porque falta el empleado. O sea, hay algunos servicios que son más prescindibles y otros que no. Estos son los ajustes que también estaban pedidos dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Tiene que ver exactamente con eso. Nosotros tuvimos la visita del Ministerio de Gobierno hace un par de semanas, con un equipo técnico que bajó desde la provincia. Nos reunimos durante 6-7 horas durante un día. Se llevaron toda la información de acá, están trabajando en forma concomitante con el mismo equipo de la Dirección de Coordinación Municipal del Ministerio de Economía, que es con lo que hablamos nosotros prácticamente todas las semanas. Es más, hoy estoy preparando un nuevo informe que solicitaron ayer a la tarde para ver de qué manera y también para que nos ayuden justamente con las medidas. Nosotros sabemos en muchos casos qué medidas podemos tomar, pero también sabemos que son muy difíciles de implementar.